Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Efraín Freire, bueno, soy médico psicoterapeuta, titulado de la Universidad Cayetano Heredia y director general de A Tu Lado. Hemos decidido, digamos, con un objetivo de llevar información de calidad y de primera fuente. Estamos haciendo entrevistas con diferentes especialistas en la materia y en función a que creemos que es importante poder conversar tanto con médicos peruanos que trabajan en diferentes instituciones acá en Perú, pero también con médicos peruanos que están en el extranjero. Entonces, voy a presentarles a un amigo, a un colega, el doctor Germán Valenzuela. Él, encantado de estar acá, le agradezco de antemano. El doctor Germán Valenzuela, bueno, es cardiólogo internista, doctor en medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente trabaja en la clínica del GAO. Bueno, gracias, doctor Valenzuela, por esta conversación. De hecho, como te comenté, la idea es poder conversar en función a los pacientes y de interés cardiovascular. Vamos a hablar un poco sobre pacientes hipertensos o de alguna manera con un riesgo cardiovascular que sabemos que podrían ser más afectados por este virus, coronavirus o COVID-19. Doctor Valenzuela, bueno, ante eso, digamos, la primera pregunta es precisamente cómo le está afectando a los pacientes crónicos, llámese pacientes hipertensos o con antecedente coronario, esta pandemia. Buenas noches, doctor Freire y público que está atento a esta reunión. En principio me parece una buena oportunidad para brindar información que creo que va a ser relevante para todos nosotros. Ciertamente, lo que se ha visto en los estudios clínicos es que hay una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, llámese hipertensión, diabetes, obesidad o inclusive complicaciones cardiovasculares en pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares y que existe una relación entre esta prevalencia mayor de factores de riesgo y complicaciones que inclusive pueden llegar a la muerte. Entonces, en principio sí hay una asociación que se está viendo en los estudios clínicos, en los estudios epidemiológicos. Recordemos también de que los datos están creciendo paulatinamente, que el mundo tiene algo más de 100, 120 días de experiencia y está formando su nueva experiencia con los datos que se están presentando en los estudios clínicos. Lo que se presenta hasta ahora es que indicaría que los pacientes que tienen condiciones crónicas cardiovasculares como hipertensión, diabetes, obesidad, tienen un riesgo mayor de hacer complicaciones fatales asociadas a esta infección que ahora se ha convertido en una pandemia. Ok, y algo también de interés que creo que vale la pena conversarlo, ¿cómo está viendo actualmente, de repente en su experiencia, con el tratamiento, con los medicamentos? Sabemos que estos pacientes tienen que recibir tratamiento diario y que el no haber abastecimiento puede aumentar el riesgo aún. ¿Qué está ocurriendo actualmente, por ejemplo, con el abastecimiento de medicamentos, por ejemplo, antihipertensivos o antianginosos, etcétera, en farmacias? ¿Está habiendo abastecimiento regular, normal, o en su experiencia ha habido alguna carencia en algunos casos? No, el abastecimiento está asegurado. Esto lo ha manifestado nuestro presidente, el ingeniero Vizcarra. El abastecimiento está asegurado. De hecho, el día de hoy me acerqué a una farmacia y he podido comprobar en carne propia que hay un volumen normal de distribución de medicamentos para la presión
y medicamentos también para el control cardiovascular. Lo compré para un familiar. Entonces el abastecimiento está asegurado. Los sistemas de seguros privados y los sistemas y la seguridad social también tienen una dotación apropiada de medicamentos, con lo cual lo importante es que los pacientes que reciben estos tratamientos crónicos sigan recibiendo la medicación tal y como su médico tratante se los prescribe. Entonces, es un mensaje de tranquilidad para la población. El abastecimiento está normal y lo importante es que el paciente mantenga una adherencia apropiada al tratamiento que el médico le ha prescrito. Claro que sí. Y bueno, qué bueno que al menos esa noticia es de tranquilidad para muchos de los pacientes crónicos de la especialidad. Y con respecto a esto, doctor Valenzuela, eh, ¿qué recomendación podríamos darle a estos pacientes precisamente? Por ejemplo, a un paciente de alto riesgo cardiovascular o llámese pacientes hipertensos que sabemos que son de muy alta prevalencia en el país. Sí. Cuando los pacientes están, no hay ningún estudio que haya demostrado cuál es la importancia del control metabólico. Me estoy refiriendo con ello a la importancia del control de la presión, del control de la diabetes, del control del peso, y cómo este paciente que está controlado, si es que este paciente controlado tiene o no un riesgo mayor de tener complicaciones cardiovasculares. En principio, y desde un punto de vista teórico, un paciente controlado tendría un riesgo similar al de la población general. El problema vendría cuando el paciente no tiene un adecuado control. Recordemos estadísticas nacionales, las tasas de control de hipertensión arterial son de aproximadamente entre un 15 a un 20%. Y ese es el problema, que una pequeña proporción de pacientes está controlado. Lo mismo que ocurre con hipertensión puede ocurrir con diabetes, y sin duda cuando hay sobrepeso u obesidad, los pacientes tienen dificultades, y los médicos y los sistemas de salud también, para lograr este control. Si el paciente está controlado, entonces tendríamos un control apropiado de los factores de riesgo y como que sería equivalente a un paciente que no tiene estos factores de riesgo. En general, todos nosotros, la población en general, debe cumplir las medidas de aislamiento social en el momento en el que sean necesarios, controlar adecuadamente, mantener una adecuada higiene de todos los productos, sobre todo cuando uno los puede comprar en el supermercado, tratar de reducir la cantidad de operaciones de repente que se hacen en lugares donde hay mucha afluencia de personas, como por ejemplo los bancos. Si es posible realizar operaciones seguras a través de banca por internet, esto sería lo más apropiado. Y como siempre, una persona que idealmente debería ser menos de 40 años, una persona sin síntomas y que esté sana, debería ser quien se encargue de hacer las compras en los supermercados, o en todo caso utilizar los servicios de delivery para el abastecimiento adecuado de bebidas y de alimentos. Entonces, en principio, mantener el aislamiento social por el momento es una medida importante. El segundo punto es considerar que cualquier persona con la que no conocemos, que no vive en nuestro entorno familiar, puede ser potencialmente infectado. Entonces, para esto también se utilizan las máscaras de protección, reducir este tipo de contacto a través de las manos, de los abrazos, inclusive a través de las palabras por la expulsión de gotas de saliva. Entonces, tratar de reducir el contacto social fuera de nuestra casa, mantener el aislamiento social, la desinfección adecuada de los alimentos y de nuestros productos de primera necesidad. Me parece que esto son factores, medidas importantes, tanto para la población general y más aún para la población que tiene estos factores de riesgo o inclusive han tenido ya una enfermedad cardiovascular. Y, ok, claro que sí, es muy importante lo que han mencionado. Y, por ejemplo, algo interesante que quería también preguntarle, estos pacientes crónicos que digamos que no tienen la infección, o al menos no la saben, o no la están manifestando,
pero saben que tienen una condición crónica y que podrían requerir atención médica. Eh, ¿Cómo está funcionando actualmente la atención de estos pacientes y si es que la telemedicina o la atención utilizando mecanismos virtuales, hasta inclusive, por ejemplo, una videollamada? Eh, ¿Usted cree que es una forma hoy por hoy efectiva? Y en todo caso, también me gustaría que me pueda comentar qué inconvenientes, eh, pensando en todas las hipótesis, pero qué inconvenientes podría tener un cardiólogo, por ejemplo, para atender a un paciente que, por ejemplo, se le está subiendo la presión por una videollamada o por una atención, digamos, virtual? Es una muy buena pregunta. Ustedes, a nivel de Atulado, son pioneros en el tema de llegar a más pacientes a través de una atención de calidad y utilizando herramientas de Internet. Entonces, actualmente se debe considerar que los centros hospitalarios y las clínicas han reducido las atenciones normales de sus pacientes, con lo cual las atenciones convencionales, diríamos nosotros en el consultorio, en el cual uno toca al paciente, mide la presión, realiza algunos exámenes auxiliares. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Nos ha enseñado a practicar la medicina de otra manera. Y la manera como estamos actualmente practicando la medicina es a través de teleconsultas, donde se hace uso de plataformas virtuales. Esto se está aplicando a nivel de la clínica y donde el médico puede interactuar con el paciente durante el tiempo en el que dura una consulta normal, de aproximadamente 20 o 30 minutos, y trata de solucionar cualquier duda que pudiera tener el paciente o responder a las preguntas que el paciente tuviera o que su familia tuviera. Entonces es el momento en el cual se hace uso de estas herramientas de medicina a distancia, como por ejemplo los sistemas de videollamadas, de teleconsultas, y se logra una comunicación efectiva con los pacientes. Es un buen punto el que toca porque actualmente todo paciente debería tener en su casa un medidor de presión, ayudaría mucho, porque por ejemplo en una consulta virtual podría presentarle al médico cuál es el estado de sus presiones arteriales tomadas en diferentes momentos y eso ayudaría mucho. El tema de las presiones ambulatorias, desde hace aproximadamente 10 años, se ha demostrado que es muy útil para regular o mantener la medicación antihipertensiva. Entonces, los pacientes hipertensos deberían tener monitores de presión arterial e interactuar con sus médicos entregando estos resultados. De hecho, hay monitores muy modernos actualmente que permiten inclusive enviar hacia el médico el informe de los controles de presión por 24 horas o por diferentes momentos en el paciente. Para el paciente diabético sería muy importante también el automonitoreo de la glucosa. Los glucómetros portátiles han disminuido de precio de manera significativa. Un glucómetro en la actualidad en moneda nacional está en menos de 100 soles. Otro elemento importante relacionado con la salud sería el empleo de una balanza portátil electrónica, que son muy económicos también, no tienen mucho precio. Entonces estos tres elementos, el glucómetro para los pacientes con diabetes o que tienen intolerancia a la glucosa, el monitor de presión arterial también es útil, la balanza, sobre todo para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o para aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, son herramientas importantes que todo paciente podría tener en su casa y que reportan datos importantes que servirían de mucho para la interacción a través de estas consultas virtuales con videollamadas o consultas ya establecidas a través de las plataformas de las clínicas. Entonces, esto nos está enseñando la pandemia de que existe una nueva manera de hacer medicina y en el caso en el cual el paciente requiriera algún examen adicional, como por ejemplo la colocación de algún equipo o por ejemplo la toma de algún examen de laboratorio, los sistemas de salud también están en capacidad de visitar a los domicilios de los pacientes, de ir hacia sus casas y colocar estos, digamos, tomar las muestras o colocar estos aparatos o dispositivos con la intención de reducir la llegada de un paciente hacia un centro
que si bien es cierto los centros tienen protocolos adecuados de atención de los pacientes, lo que nos ha enseñado esta pandemia es de que no existe un paciente que pudiera ser declarado como sano, excepto que tenga una prueba molecular realizada inmediatamente que diga que está sano. Cualquier paciente puede sentirse bien, pero estar transmitiendo, estar en el periodo de ventana de síntomas y estar con la capacidad de transmitir a otras personas o inclusive a los profesionales de la salud. Entonces estos métodos virtuales, con lo cual su empresa tiene mucha experiencia, van a ser revolucionarios porque van a permitir la interacción entre el médico y el paciente y mientras se efectúe el empleo apropiado de los métodos de modernidad y estos dispositivos básicos que pueden haber en las casas, como por ejemplo monitores de presión arterial bien calibrados, glucómetros, balanzas electrónicas, yo creo que el médico tiene más herramientas para poder o mantener la terapia o modificarla. Hay un principio básico en cardiología que dice que cuando el paciente va bien con una terapia, va bien para siempre. Entonces es muy raro que un hipertenso necesite modificar la terapia cuando está bien controlado, excepto que tenga algún desarreglo desde el punto de vista dietético o esté dejando de tomar los medicamentos. Si el paciente tiene una cultura apropiada desde un punto de vista nutricional, una buena adherencia a los medicamentos y el medicamento escogido en interacción médico-paciente es la correcta, el paciente va a estar bien. Y al estar bien, me refiero a estar bien controlado, con un riesgo bastante disminuido, tanto de tener complicaciones cardiovasculares y con un riesgo también disminuido de hacer complicaciones infecciosas. Ese dato que acaba de darnos es, creo, muy importante. Y bueno, para terminar, yo quisiera hacerle una última pregunta, que quizás también es importante en relación a cuáles serían los signos o síntomas de alerta que, que todo paciente, digamos, con riesgo cardiovascular debería tener muy en cuenta, e inclusive, bueno, los familiares o el mismo paciente, para así ahí en estos casos acudir, digamos, a una emergencia. ¿Cuáles serían los signos o síntomas, digamos, las banderas rojas que sí deberíamos tener en cuenta para acudir a un médico a una emergencia? Claro, desde un punto de vista infeccioso, la presencia de fiebre de causa no explicada, que sea persistente, va a motivar a que el paciente y sus familiares acudan a un centro para hacer la evaluación de las causas de fiebre. Y considerando el término de la pandemia, un paciente con fiebre, considerando la presencia de la pandemia, un paciente con fiebre pudiera tener, que ha estado expuesto, pudiera ser considerado como un paciente infectado. Desde un punto de vista cardiovascular, los factores que se tienen que considerar, los síntomas o signos importantes serían la presencia de un desmayo, que se conoce de causas inexplicables, que se conoce con el nombre técnico de síncope. Si un paciente experimenta síncope, debería acudir a una emergencia para hacer pruebas que aproximen cuál es la causa de ese síncope, si este síncope es de causas cardiológicas o si es por causas neurológicas. Sin duda, uno también de la signología a tener en cuenta, de los síntomas importantes por parte de los pacientes, es la presencia de un dolor torácico de más de 30 minutos de duración, que puede aparecer al esfuerzo o en reposo inclusive, en personas que tienen enfermedad cardiovascular y que se asocia a síntomas como por ejemplo sudor frío o sensación de falta de aire. Un dolor no ha experimentado antes y que es una sensación que dicen los médicos que tienen mucha experiencia. La sensación inminente de muerte, sin duda, es una razón para acudir a un centro de emergencia. Otra de las razones por las cuales un paciente debería acudir a un centro de emergencia es la presencia de una sensación de falta de aire, que se conoce técnicamente como disnea o disnea, que esto indicaría una exacerbación de una insuficiencia cardíaca o una descompensación de una insuficiencia cardíaca, o pudiera estar también relacionada con una infección pulmonar. Entonces, fiebre, dificultad para respirar, dolor torácico de más de 30 minutos de duración,
palpitaciones, si son persistentes, o la presencia de un síncope, que ya es un síntoma muy grave, obligarían a un paciente a acudir a un centro de emergencia. Perfecto. Bueno, doctor Valenzuela, le agradezco nuevamente. Creo que la información que ha brindado va a ser de mucha utilidad para muchos pacientes y familiares de pacientes. Y eso, y ha dado mucha información también que creo que podría ayudar a tranquilizar a las personas que, bueno, puedan escuchar la entrevista. Le agradezco, gracias por su tiempo. Espero verlo en algún momento ya personalmente, cuando esto esté mucho mejor. Bueno, doctor Freire, muchas gracias por la invitación y gracias también a todos las personas que han podido interactuar con nosotros a través de esta videollamada. Estamos a sus órdenes siempre. Le mando un abrazo. Saludos. Igual, que estén bien. Hasta luego.